pocas películas animadas o mangas han dado de qué hablar como lo ha hecho Akira, y es que para hablar de la historia de Katsuhiro Otomo es necesario ver el impacto que ha generado en la industria. Háblese del manga y la revolución que representó para las historias seinen, o la película y el boom que generó en la industria del anime en el país y ante todo en Occidente. Al atreverse a ver el medio animado para crear historias maduras, Akira es un fenómeno que hasta el día de hoy sigue siendo recordado por las generaciones que han leído el manga o visto la película y que se han inspirado de la épica de ciencia ficción japonesa. Pero se sabe que también es recordada por ser una historia que ha tenido muchos intentos de ser adaptada a la pantalla grande con actores en acción real, háblese de las visiones que pudieron darle Stephen Norrington o Taika Waititi, hasta la pésima historia de los hermanos Hughes que estuvo a punto de arruinar la visión original. Pero una de esas versiones pudo ser destacable pese a los cambios que proponía. A mediados de la década del 2000, Warner Bros. En compañía de Leonardo DiCaprio estuvo interesado en producir una película live action del icónico anime y manga de Katsuhiro Otomo y se estaba reuniendo a un equipo que estaba entusiasmado en esta adaptación de la historia, con Gary Whitta, reconocido por ser el escritor de Rogue One, como el guionista de este live action de Akira que se tenía contemplado para estrenarse en 2009, siendo una película que alteraría algunos de los eventos, pero no dejaría de mantener la esencia de la historia, así como el hecho de que sería una historia de dos partes que adaptaban, en su caso, el manga que comenzó a publicarse en 1982 y concluyó hasta 1990, siendo la primera parte de la película la que adaptaba los primeros 3 tomos y la segunda adaptaría los últimos 3, inspirándose muy poco en la película del 88. Incluso el propio Katsuhiro Otomo declaró que no había problema con estos cambios. Aunque la misma película fue cancelada por motivos que van desde los constantes cambios en pro del estudio, hasta la propia historia, la cual iba a adaptar a Akira tal como es la historia. Cruda y brutal. Porque Akira es mucho más que una simple épica de ciencia ficción, es una historia que es una metáfora del ataque atómico a Japón perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial, cancelando esta versión de la película que estuvo más cerca que las anteriores de realizarse. A continuación, la historia de la primera parte de Akira del 2009. Todo comienza con un prólogo, que nos mostraría cómo el 6 de diciembre de 1992, una aparente bomba nuclear explotó y destruyó, no Japón, sino Nueva York, y cómo a raíz de esto estalló la Tercera Guerra Mundial, y cómo, después de eso, el mundo se reconstruyó. Entonces comenzaría la película, con un salto temporal de 38 años en 2030, donde esta vez se nos introduce la ciudad futurista pero decadente de Neo Manhattan, ahora comprada por Japón después de la Tercera Guerra Mundial, y aquí conocemos a los chicos de una joven pandilla de los Capsule, liderados por el intrépido Shotaro Kaneda, y su hermano y mejor amigo, Tetsuo Shima, el cual pese a admirar a Kaneda, también se siente minimizado ante él, teniendo un complejo de inferioridad para con su hermano. En medio de esto, los muchachos pasan por sus motocicletas en la ciudad, pasando incluso cerca del cráter donde cayó la supuesta bomba y donde querían hacer los Juegos Olímpicos del próximo año, mientras pasan por las calles y se topan con la pandilla de los payasos, lideradas por el bromista, en una secuencia donde el grupo los enfrentaría en una recreación de la película del 88. En medio de esto, Tetsuo, quien se había adelantado para matar a uno de los payasos, encuentra a un extraño niño con aspecto de anciano que le bloquea el camino, chocando violentamente y saliendo herido, siendo únicamente visto por Kaneda cuando desaparece, mientras el ejército llega y se llevan a Tetsuo, sorprendiéndolos por no haber traído a la policía. Aquí, además del hecho de que los dos protagonistas eran hermanos, los de la pandilla Capsule no serían adolescentes, sino jóvenes adultos, incluso este Kaneda sería dueño del bar Harukiya, donde se siente preocupado de no saber qué fue de Tetsuo, aunque al hablar con sus amigos Yamagata y Kaisuke de esto, conoce a Ryusaku y se enamora de Kei, su aliada y hermana, los cuales hablan del niño con aspecto de anciano, conocido como Takashi, y buscan saber la conspiración de lo que pasó con Neo Manhattan en el pasado y cómo ocurrió la explosión de 1992. Incluso Kaneda aprovecha para robarles una pastilla que tenían de cuando Ryu salvó a Takashi, y posteriormente mandar a hacer estudios sobre la misma, donde se da cuenta de que esto es una dosis enorme, podría enloquecer e incluso matar a alguien que la tome. Tetsuo regresa poco tiempo después de que lo dieran de alta en el hospital, donde su carácter comienza a cambiar para mal, en una ocasión donde casi estuvo a punto de matar a uno de los payasos, cuando su novia Kaori estaba en su territorio y estaba a punto de golpearla.
donde Kaneda detiene a su hermano, que estaba decidido a matarlo a golpes, dándose cuenta de que su hermano ha vuelto inestable, incluso que su cabeza comienza a dolerle poco a poco, con Kaneda pensando en Kei y lo que estaba hablando con Ryu, decidido a saber qué está sucediendo. En medio de esto, se introduce al coronel Shikishima, quien está trabajando en un proyecto secreto para el gobierno, y el cual se interesa en Tetsuo gracias a su aliado científico, conocido como el Dr. Nishi, que revela que en los estudios que le hicieron ha despertado poderes psíquicos similares a aquel niño, por lo que el coronel sugiere llevarlo a hacer más estudios. En la noche, después de que dejara de pelear con Tetsuo y este fuera a dejar a Kaori a su casa, Kaneda se reencuentra con Takashi, y al intentar perseguirlo llega junto a Kei y Ryusaku, donde después de una intensa persecución por las alcantarillas, donde incluso Masaru, otro de los niños con aspecto de ancianos conocidos como Espers, interviene y descubren sus poderes psíquicos, con Kaneda involucrándose ahora en la resistencia, la cual organiza ataques terroristas contra el gobierno, entre ellos incluso, conocen al líder del parlamento de la oposición y un buen amigo de Ryusaku conocido como Nezu, de quien se enteran del proyecto del coronel, el cual está desarrollado en torno a la figura misteriosa a la que todos conocen como Akira, quien fue el niño prueba del proyecto que destruyó Manhattan, escapando de una emboscada que les hizo el ejército, donde ahora Kaneda es parte de ellos, escondiendo a Kei en el Harukiya para estar resguardados del ejército, mientras Ryusaku está al pendiente de qué hacer con Nezu. Mientras Tetsuo, quien ha terminado de dejar a Kaori y va camino a casa, piensa en su hermano y es llevado por el ejército de nuevo cuando le explican la situación, y es estudiado nuevamente en las instalaciones gubernamentales, donde descubren que, si bien los poderes psíquicos del muchacho son grandes, están trastornando la mente del muchacho, exacerbando su complejo de inferioridad hacia Kaneda, donde en un ataque de ira y de dolor de cabeza intenso, hace un caos en las instalaciones del gobierno, asesina a un científico y escapa, mientras intenta deshacerse de ese insoportable dolor de cabeza. En medio de esto, Tetsuo llega al territorio de los payasos y tras asesinar a uno psíquicamente al hacerlo convulsionarse hasta la muerte, se convierte en el nuevo líder de la pandilla sustituyendo al bromista. Mientras las instalaciones gubernamentales están en caos, Kaneda se entera gracias a sus amigos que los payasos han desatado una guerra territorial por toda la ciudad y afirmando que Tetsuo es su líder y que ahora cuenta con poderes psíquicos. Por esto, Kaneda reúne a todas las pandillas de motociclistas en Neo Manhattan y juntos, enfrentan y derrotan a los payasos, a excepción de Tetsuo, quien es invencible por sus poderes, asesinando a Yamagata al ocasionarle un derrame mental sin siquiera tocarlo, y sobrevive tras ser disparado por Kaneda en un arranque de ira. En medio de la batalla, el coronel Shikishima, quien localizó a Tetsuo, aparece con las pastillas de los Espers, para suprimir los dolores de cabeza de Tetsuo y le ofrece aliarse al proyecto, a su vez que atrapan a Kaneda y Kei, que había llegado para intentar ayudar a Kaneda, con Tetsuo convirtiéndose en el número 41 para consternación de los tres niños Espers, entre ellos Takashi, que había vuelto a las instalaciones. Los tres quedan bajo custodia de los militares, en un rascacielos militar de alta seguridad, en donde Kei escapa del lugar cuando es poseída psíquicamente por una niña Esper conocida como Kiyoko, con quien libera a Kaneda, toman cañones blasters y enfrenta por un momento a Tetsuo, quien se percata de que la chica está siendo poseída por otra persona que tiene poderes psíquicos, al ver habilidades como que puede ser intangible con las paredes. Luego de eso, Tetsuo es interrogado por el Dr. Nishi y el muchacho pregunta por saber quién es Akira, con el doctor revelándole que está lejos de su alcance, en una cámara criogénica, culminando en Tetsuo obligándolo a llevarlo a la habitación donde están ubicados los Espers, donde Masaru, Katashi y Kiyoko enfrentan a Tetsuo dispuestos a matarlo, en una escena que recreaba la icónica secuencia de la pesadilla en donde usan al oso, el conejo y el auto que atormentaban a Tetsuo, donde el Dr. Nishi decide ver si Tetsuo puede liberar a Akira, y cuando Tetsuo entra a la mente de Kiyoko, descubre que Akira es el número 28 y que está almacenado en una cámara criogénica subterránea, bajo el estadio olímpico en el lado oeste de Neo Manhattan, por lo que Tetsuo escapa para liberar a Akira. En una épica persecución por la ciudad, Tetsuo usa sus habilidades contra el ejército en las calles de la Nueva Manhattan, donde genera un caos, matando a varios de los soldados que, ni usando sus blasters, pueden vencer al muchacho, quien llega a la base militar en el sitio olímpico, matando sin piedad a los soldados e incapacitando a los voladores, entrando en poco tiempo a la habitación final donde se encuentra Akira. En eso, el coronel intenta detener el plan de Tetsuo, hasta que gracias al Dr. Nishi se entera de algo aterrador. El número 28 estimula los poderes del 41.
El coronel y sus hombres intentan abatir a Tetsuo con sus disparos, aunque estos fallan y son desviados, con Tetsuo abriendo la bóveda y haciendo su aparición Akira, el cual es un niño de aspecto normal, generando que la temperatura del lugar descienda volviendo el lugar en hielo, con Tetsuo y Akira saliendo del lugar, mientras el ejército da un estado de emergencia en la ciudad que activa la alarma de nivel 7, que hace que el puente de Brooklyn se cierre y se desate el pánico en las calles de Neo Manhattan, con varios de los personajes saliendo de la bóveda donde estaba Akira, entre ellos Kei Kaneda, donde incluso tiene una visión donde está él en llamas y dice Akira. Al llegar al cráter donde cayó la bomba, Tetsuo y Akira son emboscados por una luz que es disparada desde el cielo y cae sobre ellos, siendo el coronel que utilizó el satélite militar conocido como Sol que disparaba objetivos desde el espacio para matarlos, consiguiendo cortarle el brazo a Tetsuo quien desaparece en la explosión, y Kaneda y Kei se llevan a Akira a la ciudad usando las alcantarillas, la cual está vacía y notan tanques robóticos que caminan y acaban con quienes causan disturbios, conocidos como los cuidadores, los cuales mantienen la ciudad al tanto en el estado de emergencia. En este punto es donde Kaneda y Kei consiguen fortalecer aún más su relación, con Kei comenzando a respetar a Kaneda, ya que aunque no es un tipo bueno, al menos es alguien que puede proteger a quienes necesita, incluso en una escena, Kaneda ve en Akira un recuerdo cuando él y Tetsuo eran niños, viendo en ese niño algo similar a su hermano. Aunque esto es difícil, porque además de que los hombres del coronel buscan a Akira, se nos introduce a una mujer clarividente llamada Lady Miyako, una antigua esper con el número 19 que es aliada de Nezu, y por su parte le dice a sus acólitos que busquen a Akira, en una secuencia donde una de las niñas que les sirve rapta a Akira, aunque consiguen evitar que pase, siendo ayudados por Nezu, quien los lleva a su yate para resguardarlos en su mansión. Aunque al llegar a la mansión en otra parte de la ciudad, Nezu los traiciona y secuestra a Akira para matarlo, al saber que él fue el que provocó la destrucción de Nueva York hace 38 años, convirtiéndose en un doble agente e intentando matar a Kei Kaneda, siendo ayudados por Chiyoko, una mujer que era una protectora y amiga de Kei, con quien consigue matar a otros miembros de la resistencia traidores que trabajan para él, sobreviviendo y salvando al niño de las manos de Nezu, aunque antes de irse, un helicóptero los intercepta, revelando que es el coronel, quien desesperado por encontrar al niño, ha organizado un golpe de estado, y sometió a Neo Manhattan a la ley marcial, con sus hombres uniéndose a los acólitos de Lady Miyako, los cuales tienen habilidades sobrehumanas, y al ejército de Nezu, armándose una batalla campal para seguirlos por la ciudad, donde Ryusaku aparece para alegría de Kei Kaneda, disparándole a Nezu al intentar dispararle a Akira, incluso el coronel ha traído a Takashi para intentar a los acólitos de Lady Miyako, y a punto de tenerlo bajo custodia, en una desgarradora batalla donde incluso asesinan a los niños acólitos de Lady Miyako sin piedad. Mientras Takashi, Kyoko y Masaru se reencuentran con Akira después de tanto tiempo, con Akira feliz de verlos incluso a Takashi, su mejor amigo, sonriendo y compartiendo un momento de amigos sin importar el paso de los años. Donde un Nezu malherido por el disparo de Ryu, intenta disparar a Akira por segunda vez, pero en su lugar, le da a Takashi en la cabeza, matándolo, y siendo asesinado finalmente por los hombres del coronel. Mientras los espers ven con incredulidad el cuerpo de su amigo cayendo, sienten un terrible dolor de cabeza mientras lloran, en especial Akira, quien al ver a su mejor amigo muerto, da un doloroso grito mientras comienza a generar una esfera de luz comienza a generarse sobre él. Kyoko grita. Sabe que de nuevo activará su poder. Aquel que en 1992 destruyó Nueva York. Sin perder más tiempo, Masaru y Kyoko se teletransportan junto a los presentes a un lugar lejos de la zona de impacto, los cuales presencian con dolor, incredulidad y miedo la segunda explosión psiónica que arrasaría ahora con Neo Manhattan, destruyendo y matando a centenares de personas, aunque en medio de esto, Kaneda es envuelto por la explosión, al igual como en la visión que tuvo en la base, y desaparece para dolor de Kei. Terminando la primera parte con el grupo viendo cómo, en un haz de luz, Tetsuo, ahora con su formado brazo de metal, aparece ante Akira y se van juntos del lugar. Kaneda ya no estaba. La resistencia y el ejército estaban rotos. Y, como hace 38 años, Nueva York ahora estaba hecha ruinas. El mundo ahora iba a cambiar y ellos debían sobrevivir al cambio.
la segunda parte de Akira del 2009, la cual quedó en un argumento después de la llegada de los hermanos Hughes y su intervención en la historia, comenzaría un tiempo después de la destrucción de Neo Manhattan, donde se nos muestra qué pasó con la ciudad después de la segunda explosión. Ahora ya no vale el dinero, la ciudad se independizó del resto de Estados Unidos y fue dividida en dos facciones, una la cual es el culto a Lady Miyako dirigiendo el este del país, atendiendo heridos y dando comida, hogar y medicina a los refugiados, y en el oeste está Akira en su trono, quien es venerado como un salvador y un dios para los ciudadanos, con Tetsuo como su protector y con su novia Kaori ahora con él, en un grupo de fanáticos conocido como el Gran Imperio de Manhattan, los cuales están en combate constante con el grupo de Miyako, y sus dos objetivos son los dos únicos espers restantes. Los fieles creyentes son llevados al templo de Akira, donde Tetsuo les entrega las píldoras y se las toman para saber si tienen cualidades especiales como los espers, aunque sin éxito alguno. Asimismo se muestra qué pasó con los otros personajes después de la primera parte, donde el coronel Shikishima ha renunciado a sus obligaciones y ha perdido su motivación para seguir luchando, mientras Keiichi y Yoko buscan suministros y se encargan de quienes causan problemas, siendo las que cuidan a Masaru y Kiyoko, con la niña Esper pidiéndole a Kei que busquen a la número 19, yendo con un Ryusaku depresivo, siendo motivado por su hermana Kei a continuar y, si no pueden salvar la ciudad o la gente, al menos aún tienen la oportunidad de salvarse a sí mismos. Lejos de ahí, en una pelea, Ryusaku conoce a un hombre conocido como el Teniente George Yamada, un líder de un equipo de reconocimiento norteamericano que intentó llegar a Neo Manhattan y fue atacado por el grupo de Tetsuo, quien se vuelve su aliado, como el mundo reaccionó ante los eventos en el lugar y le explica que ahora Nueva York está a su suerte ya que todos temen el poder de Akira, aunque le dice que una flota naval de los Estados Unidos está cerca. Asimismo, se muestra que Tetsuo se ha vuelto muy dependiente a las pastillas que le da el gobierno para calmar los dolores de cabeza, incluso Kaori poco a poco lo desconoce. En una de esas veces donde toma varias, tiene una alucinación de su pasado, como cuando era niño era maltratado y sufría bullying, teniendo siempre a su hermano y mejor amigo Kaneda cerca para defenderlo, viendo la luna y a su hermano. Al despertar, confronta a Akira, afirmando que por un instante se metió en su mente y quiere saber qué sabe, y al intentar buscar respuestas, no lo consigue, por lo que sabe que la única persona con la que puede acudir es Lady Miyako. Kei junto a Chiyoko se infiltran en un templo de la ciudad, donde se encuentra con Lady Miyako, quien es número 19, habla con ella y le da píldoras para Kiyoko y Masaru y que las tomen antes de que sea tarde y se los lleven pronto, y cuando ven que se quieren llevar los seguidores de Akira, consiguen impedirlo, salvando a Masaru y Kiyoko, siendo escoltadas por hombres de Lady Miyako. Por su parte, Tetsuo visita a la clarividente en su templo y ésta le cuenta la historia completa del proyecto gubernamental que desató a Akira, que en los años 70 fue formado, donde un científico japonés especializado en fisiología del sistema nervioso central, se dedicó a experimentar desde antes, con una versión donde él solo lo hizo con el apoyo del gobierno de algunos científicos clandestinos en Nueva York, ya que en Japón se le impidió, consistiendo el experimento en que al insertar agua de sal estimulaban con electricidad los cerebros de los conejillos de Indias, en su caso, humanos. Y al hacerse en patrones claros, se creaban variaciones en la composición genética, siendo inyectados en los pacientes que eran niños, designándolos con números en las palmas de sus manos, siendo los que pasaron del 20 y los que rozaban los poderes sobrehumanos, siendo el número 28, o Akira, el que destruyó Manhattan, mató al científico que los creó y destruyó todos los registros que existieron del proyecto, siendo los únicos que sobrevivieron, él y los otros tres espers, Takashi, Masaru y Kiyoko. Explicándole cómo el mundo tardó otros 3 años en descubrir que todo fue causado por el estudio y 5 cuando él mismo abrió el proyecto de nuevo, con la clarividente diciéndole a Tetsuo que no va a decirle cómo es que Akira es más poderoso que él, pero le aconseja dejar las pastillas para así volverse más poderoso, quizás incluso que el niño, con el joven Shima retirándose de manera agonizante. Cuando se va, Kei llega al templo con Masaru y le dice que pronto llegará Kiyoko, con Lady Miyako diciéndole que ella fue una niña con la que también experimentaron hace años, que murió y su cuerpo fue puesto en animación suspendida por 13 años y tuvo la visión del futuro de Akira con Neo Manhattan, Tetsuo, Kei y Kaneda, y al preguntar por él, me dice que está más allá de los lazos del mundo y le explica que Kei también posee cierta habilidad como medium, mientras Chikoyo está con Kiyoko y la salva, tomándose con el coronel, quien la ayuda al ver que ya está debilitada, viendo que Shikishima ha estado trabajando en un control que puede activar el satélite espacial Sol y se va con Lady Miyako.
mientras Ryusaku y Yamada miran la isla de concreto donde están Akira y sus seguidores, pensando matar a Akira, hasta que Tetsuo, al asumir que debe dejar las pastillas, crea un estruendo en los océanos que estremece a los Esper, generando un tsunami que llega hacia donde había visto varios barcos de la Armada norteamericana habiendo acabándolos sin problemas, lanzando un rayo que ilumina el lugar y desaparece. Entre ellos, un ayudante de Tetsuo conocido como Chris, toma las tiendas y lidera un asalto al templo de Miyako con varios seguidores del Imperio Manhattan, matando sin piedad, incluso a las personas que estaban ahí por hogar, con el fin de matar a Lady Miyako y atrapar a Masaru y Kei, brevemente viendo la imagen de Kaneda en llamas, y enfrentando a los enemigos. Siendo ayudados por Kaisuke, un antiguo miembro de la pandilla Capsule y amigo de Kaneda, el cual en honor a su mejor amigo considerado fallecido ha querido unirse a ellos, y enfrentando a los ejércitos del imperio que crecen más, hasta que son ayudados por el coronel, quien ha activado al sol para matar al ejército del imperio con éxito, aunque un evento misterioso generado por Tetsuo abre unas grietas en el cielo que arroja escombros de la segunda explosión, saliendo entre esos escombros Kaneda, quien estaba vivo. El joven Shotaro se reúne con Kei y Kaisuke, así como el coronel se presenta con Kyoko en sus brazos al templo de Miyako, donde hablan de qué pasó y que ahora, Kaisuke tiene un nuevo aliado, siendo el bromista, el antiguo líder de la pandilla de los payasos, ahora rehabilitado y como el reparador de vehículos, recreando su vieja icónica moto roja y algunos aparatos voladores, donde todos los personajes reunidos y después de esto planean un último asedio a la ciudad de concreto donde están Akira y Tetsuo. Para poner fin al evento, Kei y el coronel se dirigen a la base del Imperio Manhattan, para derrocar a los otros, y Miyako le explica a Kaneda que debe ir con ella, porque Kei es muy importante, por lo que junto a Kaisuke van a la zona donde están. En una secuencia violenta, Kaneda y Kaisuke ayudan a Kei y al coronel, cuando ella estaba a punto de ser asesinada por los seguidores de Akira, resguardando el lugar junto al coronel de los fanáticos, donde Miyako, Masaru y Kyoko mencionan que Kei es un elemento importante para el plan. Lejos de ahí, en un acorazado en el océano, un equipo internacional de científicos liderados por el Dr. Nishi, se reúne para saber qué hacer con el poder de Akira y el ejército de los Estados Unidos llama a George Yamada para ver qué hacer, donde Ryusaku enfrenta al teniente, al enterarse de que piensan usar armas biológicas para ver si pueden con ellas asesinar a Tetsuo y Akira, con el teniente Yamada dejándolo y reuniéndose con el equipo de comando que ha llegado, aunque por suerte, en esta versión, Ryu consigue hacer entrar en razón a Yamada, quien desiste de su plan de atacar con la bomba biológica, al comprender que no van a cambiar las cosas y solo las van a empeorar aún más. En ese momento, Akira y Tetsuo realizan una manifestación en el Estadio Olímpico gracias a Chris, para mostrar sus poderes a los fanáticos del imperio, con un Tetsuo que destruye sin problemas un jet de combate, liquida a los científicos incluyendo a Nishi, y abre un enorme cráter en la superficie de la luna, rodeándola con un anillo gigante de escombros de las rocas, que caen a la tierra como si fueran meteoros, causando un terrible caos en Neo Manhattan. El ejército de los Estados Unidos están listos y preparados para pelear con armas bioquímicas. Lejos de la ciudad, Kei despierta curada de sus heridas y tiene que pasar por un ritual de purificación, donde se reúne después con Kaneda, pidiéndole pasar la noche juntos, y aunque el muchacho está emocionado, pronto nota que sabe algo y le pregunta qué sucedió, es entonces cuando Kei le explica que ella tiene la capacidad de ser un medium, tal como la vez en que lo salvó del rascacielos militar, y que los Espers le han dicho su plan, usarla como canalizador de sus poderes unidos, y aunque desconocen si funcionará o no, es lo único que tienen para probar, y aunque Kaneda está molesto y entiende lo que va a hacer, le dice que él será quien intentará razonar con Tetsuo, sabiendo que no lo logrará tendrá que matarlo, yéndose, no sin antes darle un beso a Kei en los labios y jurarle que cuando termine todo esto, podrían ser una pareja. Kaneda llega con Kaisuke y el bromista, diciéndoles que debe ir solo a pelear contra Tetsuo, y los dos pandilleros reformados les muestran sus nuevas armas para matar a su hermano, dándole un vehículo volador personalizado, un cañón blaster mejorado y un cuidador reprogramado, por lo que la nueva pandilla parte juntos a la batalla final que pondrá en destino al futuro, contra Tetsuo y el gran imperio de Manhattan. También se nos muestra el terror que comienza a pasar Tetsuo, ya que el poder que tiene comienza a ocasionar que su cuerpo físico se contorsione, incluso su brazo de metal se ha mezclado con carne humana con la capacidad de crecer, su cuerpo se transforma en una enorme masa conectada a cables que surge desde el suelo, mientras Tetsuo se pregunta qué está pasando, y reaparece en el barco de los científicos, ahora con su brazo restaurado, pero con la piel grisácea, tal como los Espers.
Incluso algunos de los pocos científicos que quedaron vivos en el acorazado tras el ataque, se dan cuenta de que le está pasando. El cuerpo de Tetsuo no puede suplir el apetito y está absorbiendo todos los objetos a su alcance. Esto ha hecho invencible a Tetsuo, quien ni siquiera es afectado por las balas, haciendo que comience a absorber objetos circundantes, obteniendo la habilidad de asimilar el lugar y haciendo que se dispare una bomba nuclear que demuestra su capacidad, salta a un jet y puede manipularlo con facilidad, hasta que alguien llega. Kei la ata con cables y le lanza misiles, pero la chica se defiende y los devuelve, sorprendiendo a Tetsuo, quien deduce que pueden ser los Espers, y le lanza un avión, que antes de impactar contra ella desaparece y despertando en el templo, donde fue usada por los seres de poderes psíquicos, con Leid y Miyako y Chiyoko diciéndole que deben ayudar a Kaneda porque quiere acabar todo por sí mismo. La batalla final se desata, con los soldados liderados por George Yamada y los pandilleros liderados por Kaneda, enfrentando a los fanáticos del Gran Imperio de Manhattan, donde Tetsuo regresa malherido de su batalla con Kei, pero algo nuevo ocurre, su cuerpo comienza a mutar en masa carnosa y destruye el lugar, y los intentos del coronel de Yamada por intentar matarlo, ya sea con armas biológicas, las balas o incluso con el satélite Sol no funcionan contra Tetsuo, ocasionando que su cuerpo convertido en masa comience a descontrolar, creciendo hasta transformarse en un humanoide con aspecto de feto gigante, donde Tetsuo por un momento adquiere nuevamente su aspecto grisáceo tras que Kei manipulada como medium lo atacara, incluso se ve que las armas biológicas no le afectan y que por el contrario, han hecho que pueda regenerarse su cuerpo de las heridas, incluido su arruinado brazo, comprendiendo más tarde que el abuso y uso de sus poderes han provocado que se expandan más allá de los límites de su cuerpo, dándole la capacidad de transmutar la materia inerte en carne, así como a su vez, su brazo reconstruido incrementa de tamaño, al punto de destrozar una parte del estadio. Ni siquiera el ser más poderoso pudo con esto, porque cuando el poder es suficiente, comienza a romper todo lo que eres hasta que no quede nada. Kaneda y Kaisuke llegan en el preciso momento, y el amigo se lleva a Akira en el cuidador y ahora, Tetsuo y Kaneda se enfrentarían de nuevo. Donde los hermanos tienen una conversación. Vaya desastre el que hiciste. Sí, pero ya terminó. Qué extraño que no vinieras a la fiesta. Todos estábamos muy asustados, Tetsuo. Los chicos pensaron que pedirías nuestra ayuda de nuevo. Hermano, esos días de escuela ya pasaron. Toda mi vida siempre me dijiste qué hacer, siempre me tratas como un niño. Siempre me haces quedar mal frente a todos los demás. Y ahora eres el rey, ¿no es cierto? Pero de la basura. Kaneda. Resolvamos esto ahora, Tetsuo. Los dos hermanos vuelven a pelear, donde Kaneda utiliza su blaster para incapacitado, pero no es suficiente contra el poder que alberga Tetsuo, y cuando iba a matar a su hermano, Kei como medium de los Espers detiene al joven Shima, enfrentándose nuevamente en un épico combate donde Tetsuo tiene el control de la situación. Aunque antes de continuar, todos notan algo en el cielo. Aviones que bombardean lo que queda de Neo Manhattan y a su gente, donde Kaneda enfrenta a Tetsuo a golpes y le pregunta entre gritos cómo pudo dejar que todo esto pasara, cómo pudo dejar que esto revelara lo peor de él, y en ese momento, del cielo emana una luz aún más intensa, el coronel revela que el satélite Sol ha sido apoderado por el gobierno norteamericano y lo han utilizado a su máxima potencia, con una fuerza que puede hundir toda la ciudad, aunque Tetsuo se transportan al satélite, derribándolo finalmente y destruyendo lo que quedaba de los ejércitos navales de Estados Unidos, incluso intenta revivir a Kaori, quien murió en el combate sin éxito. Lejos de ahí, Kaneda se lleva a Akira junto a Kei, el bromista y Kaisuke, donde el niño camina y van tras él, llegando a las instalaciones donde estuvo como prisionero en la cámara criogénica, donde se reencuentran con Ryu, y con un devastado Tetsuo, quien poco a poco comienza a transformarse, su cuerpo comienza a volverse una masa monstruosa de nuevo, mientras absorbe todo lo que está cerca de él, e incluso le pide ayuda de manera desesperada a Kaneda, que no puede hacer nada por su hermano. Es entonces cuando Ryusaku y Miyako mueren en un último intento de detenerlo, y Akira muere al ser disparado por Ryusaku al intentar crear una reacción psiónica, con sus amigos Masaru y Kyoko, incluso Takashi resucitado, uniéndose a él en un último momento feliz y yendo al plano espiritual. Ahora todo queda en manos de Kei, quien siendo utilizada como medium en sus últimos momentos por Miyako, entra al sol y lo activa haciendo que Tetsuo explote, mientras en el espacio, los tres Espers en compañía de Akira en el plano espiritual, desatan una luz que absorbe y rodean el poder destructivo del impacto, cancelando la explosión que Tetsuo estaba a punto de hacer.
Tetsuo y Kaneda gritan sus nombres en un doloroso momento, donde Kaneda es llevado por esta onda y alcanza el plano espiritual. Ve los recuerdos de Tetsuo y ve el recuerdo de él de niños, donde recuerdan cómo se hicieron amigos y hermanos. Kaneda incluso aparece en el pasado de los niños Espers, donde fueron creados, descubriendo que la búsqueda de poder solo trae destrucción, pero, en una escena similar a la película del 88, Masaru, Kyoko y Takashi le explican a Kaneda que también ellos lo ven como posibilidad de conectar con la gente con el corazón, con los niños, en especial Akira, dándole las gracias al joven Shotaro para posteriormente desaparecer. Pero él quiere alcanzar a Tetsuo en sus recuerdos de niños, aunque al hacerlo comienza a distorsionar la realidad, uniéndose a la corriente del espacio-tiempo, donde intenta salir y Kei finalmente le ayuda apareciendo como espectro y siendo ayudado finalmente por sus amigos, en especial Kei quien lo salva y en un último momento Kaneda ve la luz que emanaba Tetsuo y se lamenta por su hermano muerto. Lejos de ahí, la ciudad está hecha añicos, pero la gente ahora está en paz, y en medio de los escombros todos contemplan el nuevo amanecer. La película termina con los militares volviendo a lo que quedó de Neo Manhattan, aunque ellos ya no necesitan de ellos, siendo la nación del gran imperio de Akira, independizándose, donde aún se tiene la teoría científica de que quizás, Akira no ha muerto del todo, y donde Kaneda en compañía de Kei y Kaisuke se van, con el coronel dándole las gracias a ambos, y deseándole suerte en sus vidas, donde notan, los espíritus de Yamagata y Tetsuo en sus motos, siguiéndolos a un nuevo camino que, aunque incierto, les espera la promesa de que un nuevo mañana va a nacer pese a todo lo que han pasado. Aunque al final, en otro plano existencial, se escucha la voz de Tetsuo decir: "Yo soy Tetsuo". Hay historias que no desaparecen. Aunque el tiempo insista en enterrarlas. Se quedan ahí, suspendidas, como ecos de algo que jamás terminó de ocurrir, pero que, de alguna forma, aún duele como si hubiera pasado. Versiones que no llegaron a existir. Proyectos que se quedaron atrapados entre decisiones, miedos, y manos equivocadas. Como esta visión perdida de Akira. Una que prometía ser distinta, más cruda, más honesta. Más cercana a lo que realmente es esta historia. Porque Akira jamás fue solo una historia de ciencia ficción épica. Fue, y siempre será, una advertencia. Una sobre el poder. Sobre el dolor. Sobre lo que ocurre cuando alguien que jamás fue escuchado, de pronto tiene la fuerza para hacer que el mundo entero lo escuche. Katsuhiro Otomo no escribió una historia para calmar o entretener, no escribió un final que nos dejara en paz. Escribió algo más difícil. Un mundo que colapsa, una ciudad que se levanta, solo para volver a caer, y personas, que, incluso amándose, no pueden salvarse. Porque a veces, no importa cuánto lo intentes. No puedes alcanzar a quien ya se está perdiendo. Y eso, es lo que más duele. Quizá por eso tantas versiones han fallado. Por eso tantos intentos de llevar esta historia a otro formato, se han quedado en el camino. Porque adaptar a Akira no es solo recrear su estética. No es copiar sus escenas. No es repetir su nombre. Es entender su vacío. Es aceptar que no hay una victoria real, que no hay héroes perfectos, que el poder no te hace más grande, te hace más frágil. Y no todos están dispuestos a contar algo como eso. Pero incluso entonces, incluso entre proyectos cancelados, ideas descartadas, guiones olvidados en algún cajón, su esencia sigue ahí. Persistente, silenciosa, esperando. Como una memoria que se rehúsa a desaparecer. Porque no importa cuántas veces el mundo se reconstruya. Cuántas ciudades nazcan de las cenizas. Cuántas historias intenten contarse de nuevo, siempre habrá algo debajo de todo. Algo que no entiende de límites, algo que no conoce el miedo, algo que crece, en silencio, dentro de quienes nunca encontraron su lugar. Y cuando ese algo despierta, no hay ejército que lo detenga, no hay sistema que lo controle, no hay promesa que lo calme. Solo queda observar cómo todo se desmorona otra vez. Y quizá, en medio del caos, alguien intentará extender la mano. Intentará salvar a alguien, intentará decir las palabras correctas, en el momento correcto, pero a veces, las palabras llegan tarde. Y lo único que queda, es el recuerdo. El eco de lo que alguna vez fue, de lo que jamás pudo ser, de lo que jamás volverá a ser igual. Y aún así, seguimos mirando. Seguimos contando historias. Seguimos regresando, a lo mismo, una y otra vez, como si en algún intento, en alguna versión, las cosas pudieran cambiar. Pero no cambian. Porque hay relatos que no están hechos para darnos respuestas. Para incomodarnos. Para rompernos un poco por dentro.
y recordarnos que hay cosas que no se pueden arreglar. Y aún así, seguimos. Porque incluso en la destrucción, incluso en la pérdida, incluso cuando todo parece haber terminado, queda algo. Una chispa, un latido, una voz que se niega a desaparecer. Y tal vez, eso es lo único que realmente importa. No cuántas veces todo se derrumbe, sino cuántas veces estamos dispuestos a volver a empezar. Aunque sepamos que el final siempre será el mismo. Y cuando todo se apague, cuando el ruido desaparezca, y solo quede el silencio, habrá una última voz, rota, pero aún presente, recordándonos que todo esto alguna vez importó. Y que, de alguna forma, en algún lugar, en alguna versión que nadie llegó a ver, la historia sigue avanzando. Sin nosotros. Pero jamás sola.